podemos encontrar equipos de distintas marcas. Ya nos ha pasado con rayos X, sobre todo con rayos X, tomografía, resonancia. Y siempre que un interno llega, que ya ha manejado un equipo, o un colega que llega a trabajar de distinto hospital, pregunta, ¿con qué equipo has manejado o qué equipo has manejado? General, Philips, no sé, resonancia magnética, General, Philips, Siemens, que son los tres que hay en el Perú. No estoy seguro si habrá Toshiba o cualquier otra marca. Pero a lo que yo siempre les digo a los muchachos que van, les digo que manejar cualquier equipo en sí, cualquier resonador, cualquier tomógrafo es como manejar una computadora en sí. Puedes tener distintas plataformas, sea Apple, sea Windows, pero siempre dentro va a haber un programa que va a generar lo que tú vas a querer generar. Y le pongo el ejemplo en el de Word, ¿no? Los trabajos en Word. Puede ser que el software sea el mismo, mejor dicho, que el software sirva para lo mismo, sin embargo la plataforma es distinta. No siempre el botón de minimizar va a estar en un lugar, no siempre el botón de subrayar va a estar en otro lugar. En el mismo lugar que lo tiene Apple, que lo tiene Microsoft, e incluso que lo tiene Google Drive, con sus docs. Entonces, solo les voy a mostrar de dos equipos, los que manejo actualmente. No he podido tomarle a la foto a un Siemens porque ya hace tiempo que he dejado de usarlo, pero solo para ver un pantallazo de una secuencia básica, como estamos viendo un P1 fase Spineco, donde vemos tantos valores como la fase, el field of view de frecuencia, vemos el grosor de cortes, el espaciado, la dirección de frecuencias, cómo está yendo el fast shift, en este caso en la dirección de la gran decodificador de frecuencias, el tiempo de repetición, el número de cortes, cómo es que estos a su vez van a estar asociados a la matriz, en este caso la frecuencia, la fase, el número de excitaciones y el ancho de banda receptor. Si se dan cuenta, cualquier modificación de estos parámetros forzosamente va a generar una imagen, pero no necesariamente va a ser una imagen diagnóstica. Bien, entonces, puedes haber sido entrenado tanto tiempo o todo tu internado en un mismo equipo General, que cuando vas a un equipo Philips, en este caso, no sé por qué no corren las imágenes de manera continua, vas a un equipo Philips con una plataforma distinta. Por ejemplo, lo que están viendo ustedes, donde no solo va a estar esa pequeña pantalla, por así decirlo, sino va a haber muchos otros parámetros que se pueden manejar. En este caso solo he colocado la pestaña de contraste, por ejemplo, donde te indica que la técnica es Spineco, donde te indica que el modo de imagen va a ser turbo Spineco o fase Spineco, como lo vimos en el anterior caso de General Electric. Y en sí, esto va a determinar también que genere un tipo de imagen del área que queremos estudiar. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de esta clase? La importancia de esta clase va a ser que al menos los valores, al menos los factores que son más importantes, lo tengamos en cuenta para que cuando ustedes lleguen a sus prácticas, bueno, las prácticas ya hospitalarias, tengan el conocimiento necesario para que no se mareen tanto al equipo que lleguen, ¿de acuerdo? Esa va a ser la misión de esta clase, de que puedan disponer de las diferentes herramientas con las que les toque trabajar. Bien, entonces voy a hacer... Quiero saber por qué no me sale de manera continua las imágenes, pero bueno.
lo que quiero seguir, la metodología que quiero seguir es prácticamente, va a ser esta secuencia. O sea, la parte teórica, la que vamos a seguir va a ser esta secuencia. ¿Cómo es que la información, esos protones que han sido excitados, que han sido excitados por el pulso de radiofrecuencia de la antena emisora, va a llegar al paciente? ¿Cómo es que estos núcleos del paciente, estando en un campo magnético, pueden generar un eco? ¿Cómo ese eco va hacia las antenas receptoras? ¿Cómo es que se van a codificar esos datos? ¿Cómo es que se van a almacenar? Y finalmente, ¿cómo es que se van a mostrar? Bien, esta es la idea general de lo que vamos a seguir en este caso. Muy bien. Entonces, ahora que están viendo la pizarra, creo que no se ve la sombra en realidad, ¿sí? No se ve la sombra, perfecto. En la clase pasada algo les mencionaron sobre cómo es que se excita una determinada muestra, ¿de acuerdo? Para eso había lo que se llamaba las gradientes de campo. ¿Bien? Primero vamos a dibujar. Quiero saber, discúlpame, quiero saber si se ve el color. Sí, se ve el... Lo que pasa es que lo digan los alumnos, si lo llegan a ver, yo lo veo todo pequeño, de presentar. Sí, voy a hacerlo un poco más grande, ¿ok? Muy bien, voy a hacerlo un poco más abajo y más grande. Muy bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, sí, profe. al menos yo lo veo. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Sí? Ajá, ahora Muy sí. bien, estoy usando colores fuertes como para que se puedan observar. Y le voy a hacer doble línea para que se pueda visualizar un poco más. ¿Ok? Bien, ese va a ser nuestro campo magnético principal, ¿de acuerdo? Ese va a ser el campo magnético principal. Se ha dicho que el campo magnético tiene que ser uniforme dentro del equipo de resonancia magnética. Pero en realidad hay un cierto truco ahí. No es necesariamente uniforme. Tiene que ser uniforme, pero en ciertas partes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para que pueda haber una diferenciación en los cortes, poco a poco vamos a ir, tiene que haber una gradiente de campo. ¿Ok? Tiene que haber una gradiente. Esta gradiente lo que va a realizar, lo que va a hacer, es que se sume un campo magnético adicional. Si este va en contra y este va a favor, por así decirlo, a favor, ¿ok? Va a generar lo que se llama una gradiente de campo, que se va a sumar al campo magnético principal, haciendo que, por ejemplo, en este caso, ya no va a ser una gradiente, por así decirlo, recta, sino algo oblicuo, como estamos viendo aquí. ¿Ok? Así. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que tengamos una gradiente propiamente dicha? Es decir, en un lado más campo magnético y en el otro lado menos campo magnético. Esto sirve porque nosotros podemos, gracias a esto, podemos generar un corte. ¿Cómo si se genera el corte? Supongamos, vamos a suponer que tenemos acá a un paciente, ¿ok? Vamos a dibujar así, simple, ¿ok? Cabeza, cuello, tronco, pies y brazos y manos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, a grosso modo, si queremos realizar un estudio de encéfalo, se va a utilizar, vamos a dividir el cuerpo en 4 partes, ¿ok? Cabeza, tronco, pelvis y extremidades. Ahora, profe, ¿por qué ha utilizado esta gradiente? ¿Por qué? Porque recuerdan la ecuación del Larmor, donde dice que los protones van a precesar
de acuerdo a la gradiente, al campo magnético en el que está expuesto. Es decir, si está expuesto a un campo magnético mayor, va a precesar más rápido. Si está expuesto a un campo magnético menor, va a precesar más lento. En este caso, a grosso modo, si queremos un estudio de cabeza, este equipo va a dividir a todo el cuerpo, ojo, solo es un ejemplo, a grosso modo, solo es un ejemplo, va a dividir el cuerpo en 4 partes, donde esta zona va a recibir mayor campo magnético y esta zona va a recibir un campo magnético menor, haciendo que los protones que están precesando en esta región precesen de manera más rápida que la que está precesando en la región de los gates. ¿Ok? ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que sí. Ahora, vamos a ser un poco más específicos en esta zona, en esta parte. Ya les he indicado que va a haber una gradiente de campo magnético. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poco más grande. Una gradiente de campo magnético. Así, bien grosera. Ahora, lo que voy a dibujar ahora es, vamos a suponer que voy a realizar un estudio de rodilla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el estudio de rodilla. Okay, acá está la pierna del paciente, está su rótula, okay, y acá sigue, perdón, el muslo, la pierna y los pies, ¿ok? Ahora, ya hemos dicho que para poder generar cortes de una estructura anatómica necesitamos una gradiente, ya tenemos la gradiente. Ahora, ¿qué necesitamos? Definir la cantidad de cortes que queremos. Bien, la cantidad de cortes que queremos. En este caso voy a definir 3 cortes. Voy a hacer uno sobre la rótula, un poco grueso, ¿ok? Uno en la rótula misma, otro sobre la rótula y otro inferior a la rótula. Es decir, voy a tener una secuencia de 3 cortes, ¿ok? Solo 3 cortes. Ya hemos definido que la que está en esta región va a procesar, los protones que están en esta región van a procesar de manera mayor que las que están en la región hacia los pies, ¿ok? Ahora, ya hemos definido un corte. Esto es un corte, ojo, vamos a verlo de manera en 3D, por así decirlo. ¿Ok? Este es un corte. Este es un corte. ¿Ok? Ese es un corte. Ahora, voy a definir mi corte central. ¿De acuerdo? Voy a agarrar el corte central. Este de acá. Este que estoy sombreando. Bien, ese es el corte central. Recuerden, solo hay 3 cortes. 1, 2, 3. Y ustedes ya saben que los protones que están procesando, acá en 1, en 2 y en 3, que los protones que están procesando en 3 son más rápidos que los que están procesando en 1, gracias a la gradiente de campo magnético. Ahora, he sacado este corte, lo voy a ampliar y lo voy a girar. Bueno, sí, voy a girarlo. Es decir, si este corte estaba así, ¿ok? Si este corte estaba así, ahora lo voy a visualizar de esta manera. ¿De acuerdo? Si este corte estaba así, lo voy a visualizar de esta manera. Bien, lo voy a sacar. Ya voy a retirar estos números y voy a decir ahora que tengo un corte. Tengo un corte que hemos definido que está en la misma rótula. Así que voy a dibujar una rodilla en corte transversal. Y vamos a poner acá las arterias y venas popliteas. ¿De acuerdo? Entonces, ya definí el corte central. Bien. Ahora, en la clase pasada escuché al profesor decir que efectivamente hay 2 conceptos en esta parte. 2 conceptos implícitos, por así decirlo. Una que es la gradiente codificadora
de manera de equipo y otra de manera virtual, de frecuencias, por así decirlo. Bueno, de frecuencias o virtual en todo caso. Vamos a hablar ahorita, ojo, quiero que separen estos dos conceptos, voy a hablar ahorita de las gradientes codificadoras que actúan, pero en la parte del equipo, o sea, de la imagen. ¿De acuerdo? Luego, cuando llegamos al espacio K, voy a hablar de las gradientes codificadoras, pero para el espacio K. Ok. Esta gradiente codificadora, la primera que hemos utilizado para separar cortes, efectivamente se llama gradiente codificadora de cortes. ¿Ok? Que en este caso, si es un corte axial y está a lo largo del eje Z, la gradiente codificadora de corte va a estar representada, voy a ponerlo aquí abajo. La gradiente codificadora de corte va a estar representada por un GZ. ¿Ok? Esa es la gradiente codificadora de corte, porque va a diferenciar cortes. ¿Gracias a qué? A que ha actuado una gradiente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, quiero que se den cuenta aquí, en el plano, prácticamente esta gradiente codificadora de corte está perpendicular a ese corte. ¿De acuerdo? Está perpendicular a ese corte. Así que, si es que lo veo de esta manera, la gradiente codificadora de corte iría así. Es decir, nuestra gradiente codificadora de corte está yendo en dirección cabeza-pies. Sí. ¿Ok? Esa es la gradiente codificadora para este caso. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes han oído hablar también, y con lo que el material que les he mandado a leer, que hay otras gradientes. Una gradiente codificadora de fase y una gradiente codificadora de frecuencias. Ahora, ¿qué significan eso? Muy bien. Vamos a ver qué significa. Fíjense que aquí ya utilizamos una gradiente para separar los cortes. Entonces, esa información que genere cada corte, ese pulso de radiofrecuencia que genere, que llegue a la antena receptora, nos va a decir efectivamente que viene de arriba o de abajo. Ahora, ¿cómo decir que viene de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo? ¿Cómo decir que viene, perdón, de arriba hacia abajo no, de anterior, posterior o de derecha a izquierda? Bien, para eso se utiliza lo que se llama la codificación. Ojo, recuerden la palabra, codificación. ¿Cómo va a codificar el equipo? ¿De dónde viene esa señal? Esperen un momento. ¿De dónde va a venir esa codificación? ¿A qué parte se le va a codificar? Muy bien. Entonces, para eso viene viene en juego lo que se llama la gradiente codificadora de fase. Y voy a ponerlo en color rojo. La gradiente codificadora de frecuencias. Tenemos las tres gradientes ahí. ¿Ok? Tenemos las tres gradientes. Ahora, ¿cuál elegir? ¿Por qué estoy poniendo énfasis en esta parte? Sin mentirles, los internos que han llegado hasta el día de hoy, han pasado por donde yo he trabajado, la gran mayoría, por no decir todos, cuando les pregunto, ¿cómo va la gradiente codificadora de fase y frecuencia? ¿Cómo elegirlo? Me contestan, o no contestan, o contestan mal. Algunos me han dicho que su profesor, cuando les dijo las prácticas y la teoría, le dijo que la gradiente codificadora de fase se realiza, o mejor dicho, está en la dirección de la zona más larga. Así de simple, de la zona más larga. Bueno, y me quedé sorprendido que le hayan dicho así, pero no, yo pensé que había sido un hecho aislado, pero en realidad fueron hasta 3 los alumnos que me dijeron así. Bien, ¿cómo elegir las gradientes? Primero, y esto
como le digo, es un avance para luego ya ir a la parte específica. Hay que elegir lo que es la gradiente codificadora de frecuencias, de fase, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la gradiente codificadora de fase se dan los mayores artefactos, ¿de acuerdo? Es decir, artefacto de movimiento, artefacto de flujo, que son los más importantes en todo caso para poder definir en qué dirección va a ir. ¿Bien? Entonces, si les estoy diciendo que la gradiente codificadora de fase es la que hay que elegir, ¿por qué? Porque va a estar aquí el artefacto de flujo y de movimiento. ¿Ok? Ahora, de manera similar como elegimos una gradiente para los cortes, para definir de derecha a izquierda, o de derecha a izquierda, en todo caso, si acá, de derecha a izquierda, para definir de derecha a izquierda, también se necesita una gradiente para decir que los protones del lado derecho están precisando más rápido que los protones del lado izquierdo. ¿Verdad? Muy bien. Si les he dicho que la gradiente codificadora de fase se elige para evitar el artefacto de flujo y movimiento, vamos a pensar. ¿Qué tenemos aquí? Arteria y vena. La gradiente codificadora de fase se da, o mejor dicho, sí, mejor dicho, al revés. Si los artefactos de flujo y movimiento se dan en la gradiente codificadora de fase, es lógico pensar que debería poner mi gradiente codificadora de fase así. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán ustedes? ¿Alguien tiene una respuesta o algo? ¿Alguna idea de por qué? Está en la palabra flujo-movimiento. Bien, yo les voy a decir. Si colocase la fase, vamos a suponer que si yo voy a colocar la fase, la gradiente codificadora de fase, de manera AP, o bueno, PA, así, fíjense, así, ¿qué es lo que va a pasar? Esta arteria y vena poplitea se va a superponer, ¿dónde? En el cartílago articular. Aquí es donde se va a superponer. Entonces, si estamos haciendo un estudio de rodilla, donde una de las indicaciones es ver condromalacia, es decir, daño en el cartílago rotuliano, obviamente no nos va a servir que el efecto artefacto de flujo de estos dos vasos perjudique en la imagen. Es por eso que en una resonancia de corte axial de rodilla, ¿cómo se debe colocar la gradiente codificadora de fase? De esta manera. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, la gradiente codificadora de fase, ¿cómo va a ir? L o R, L, R, L. Muy bien. Ahora, ya hemos definido superior, inferior, hemos definido derecha e izquierda, ahora nos falta definir anterior y posterior. Simple, es la que queda. La gradiente codificadora de frecuencias es la que queda. La que va a ir, en este caso, anterior, posterior. Anterior y posterior. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué se coloca una gradiente anterior-posterior? Precisamente para saber qué protones están procesando más rápido en la región anterior
y que protones se están procesando más lento en la región posterior o viceversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que estamos viendo hasta ahí, estamos viendo algo suave, así como para calentar el cuerpo, para calentar la mente. Bien. Ahora me van a ayudar a pensar. Bien, ya creo que ya tienen todo esto en su cabeza. Bien, gradiente codificadora de corte es la que va a generar los distintos cortes. La gradiente codificadora de fase es la que me va, en este caso, en una imagen axial, la que me va a definir derecha-izquierda porque estoy colocando mi fase efectivamente derecha-izquierda. Y la gradiente codificadora de frecuencia es la que me va a definir cuál va a ser anterior y cuál va a ser posterior. Muy bien. Ahora, ejercicio mental. Vamos a hacer ahora un corte sagital vamos a hacer ahora. ¿Ok? Vamos a hacer un corte sagital ahora. A ver, vamos a suponer que lo vamos a ver al paciente así de frente. ¿Ok? Vamos a ver al paciente de frente. Así que tenemos al paciente aquí. Tenemos sus piernas, ¿ok? Sus pies. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Ahora, queremos un corte sagital, es decir, nuestro corte ahora tenemos que colocarlo de manera que me dé 3 cortes así. ¿De acuerdo? 3 cortes sagitales. Sí, llega a ver, sí. Creo que puedo hacerlo un poco más grande. Bueno, pero necesito el espacio. Bueno. ¿Ok? Y recuerden que esto también es un volumen. ¿Ok? Este es un volumen. ¿Ok? Es un cubo, por así decirlo. Nuevamente, el mismo ejercicio. Ahora, necesito cortes sagitales. Bien, así. ¿De acuerdo? ¿Cómo está yendo ahora la gradiente codificadora de corte? Si es que necesito hacer cortes sagitales en esta rodilla, ¿cómo hago o cómo debe ir la gradiente codificadora de corte? Tiene que ir a lo largo del eje Z nuevamente. ¿Cómo definirlo? Simplemente, necesito un corte sagital y el lado derecho del paciente es este, el lado izquierdo es este, H, F, bueno, A y P. Nuevamente la gradiente codificadora de corte tiene que ir a HF, pregunto yo. No, ¿verdad? En este caso, ¿perdón? RL. Perfecto. En este caso, la gradiente codificadora de corte, como lo dijo un compañero, va a ir RL. ¿Por qué? Porque necesito saber qué protones se están procesando de manera distinta en ese plano. Entonces, siempre la gradiente codificadora de corte, eso sí, siempre la de corte va a tener la nomenclatura Z, G de Z, siempre. Pero no siempre va a ir en un mismo sentido. Eso depende de cómo esté yendo el corte. Muy bien. Entonces vamos a borrar acá los pies. Voy a borrar los pies. Y nuevamente voy a hacer este ejercicio. Corte sagital y lo voy a ver de manera frontal. ¿Ok? Voy a ver de manera frontal ahora. Y voy a agarrar el volumen del centro, el corte del centro. ¿De acuerdo? El corte del centro es el que voy a agarrar ahora. En ese caso, ¿cómo será el dibujo? Muy bien, vemos acá el fémur. ¿Okay? Vemos el platillo tibial. Y vemos por acá, bueno, a veces se ve el radio, perdón. Ahí se me dio el nombre. Peroné. El peroné, gracias, se me dio el nombre. Gracias. Y tenemos acá la rótula. De igual manera que el ejercicio anterior, por aquí pasa la arteria y la vena poplítea. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo elegimos la gradiente codificadora de
de fase y frecuencia en este caso. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos va a convenir? Como están calladitos, yo lo voy a responder. En este caso, si vemos que tenemos la arteria poplitea, la arteria y la vena poplitea en esta zona, si es que se elige la gradiente codificadora de fase así, ¿qué va a pasar? Que este vaso se va a replicar. Se va a replicar. Produciendo un artefacto que se llama el artefacto de flujo, que ya hemos mencionado. Entonces, ¿conviene esto? No, ¿verdad? No conviene para nada. Ahora, realmente voy a dibujarlo de manera correcta. Vamos a ponerle este color negro. Z igual R. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, elegimos la gradiente codificadora de fase. La elegimos. Clave 10. Efectivamente. ¿Ok? Y la que queda, vamos a ver, la que queda es esta, la gradiente codificadora de frecuencias AP. Bien, la de fase va a ir acá. Bien, hasta ahí estamos bien. Pero hay ciertas cositas que siempre en resonancia magnética nos complican la vida. Así como dice la canción de la mosca Tsetse, todos tenemos un amor que nos complica la vida. El amor de la resonancia magnética nos complica la vida. Voy a borrar acá arriba, solo arriba. A ver, ¿qué más? O sea, ¿la anatomía queda ahí? No, ¿verdad? La anatomía no queda ahí. La anatomía avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta región? ¿Qué es lo que pasa en esta región? Todavía hay anatomía acá, todavía hay anatomía arriba. Si es que yo lo dejara así, tal como está, ¿ok? La gradiente codificadora de fase en esa forma, dentro del FOB va a salir acá parte de la tibia. Y acá abajo, parte del fémur. ¿Por qué? Esto se conoce como, ¿alguien sabe? Empieza con A y termina en aliasing. Aliasing, ajá, exactamente, el aliasing. ¿Ok? Esto se conoce como aliasing. Entonces, por aliasing o envolvimiento de la fase también se llama. ¿Por qué se llama envolvimiento de la fase? Porque se envuelve en la dirección de la fase, efectivamente. Y ahí está el otro artefacto que hay que evitar, el envolvimiento de la fase. ¿Cómo se evita? Bueno, en algunos centros, en realidad, esto no es así. Esto es al revés. La gradiente codificadora de fase la colocan AP y la de frecuencia HF. ¿Por qué? El profe, eso va a perjudicar la imagen. Sí, pero hay algunos equipos donde tienen un botón, por así decirlo, donde te permite suprimir un poco ese artefacto de flujo. ¿Ya? Donde permite suprimir un poco ese artefacto de flujo. O sea, que no distorsiona tanto la imagen original. Ya, ¿y por qué entonces me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo el aliasing? Porque en la mayoría de centros es fuerte este artefacto. Entonces, forzosamente se tiene que poner HF. Pero hay un artilugio que utiliza resonancia magnética. ¿Qué significa? Colocar un field of view virtual. Un field of view virtual. ¿Para qué? Para que la imagen que está acá de la tibia lo veamos aquí. Y la que está aquí del fémur esté aquí. Cosa que
Como este field of view es virtual, simplemente no se visualiza en la imagen original. Y aquí tampoco. ¿Ok? Pero ¿por qué no se usa a veces? ¿Por qué prefieren utilizarlo AP? ¿Por qué? Porque esto de acá, este field of view virtual, te genera tiempo. Te genera tiempo. Y en resonancia, como deben de saber, el tiempo es oro. 1 minuto, 30 segundos que podamos disminuir la secuencia es un boom. ¿Ok? Entonces, tienen que tener en cuenta gradientes codificadoras, tienen que tener en cuenta artefactos, flujo, movimiento, aliasing, ¿ok? En muchos centros esto se llama, en muchos centros ese field of view virtual se llama el no phase wrap, sin envolvimiento en la fase, que genera cierto tiempo. Algunos con porcentajes, algunos solo activas y desactivas, depende de la tasa comercializada. Muy bien, entonces, ya hemos visto, quiero saber si alguien tiene alguna consulta hasta ahí, antes de continuar. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, sí, por ahí escucho un micrófono abierto. Hable nada más. Bueno, voy a presentar un ratito. Rubí, Sí, ¿querías hacer dígame. una consulta? Sí, Luis, disculpa, me parece. No, Rubí. no, tranquila, tranquila. No, quería que escribieran en el chat el nombre porque se ve al revés la pizarra del profesor. ¿Al revés? Si es posible. No, dígame si está al revés, si no me configuro. Sí, está al revés la pantalla, la pizarra se ve al Tengo revés. después. Entonces, si pudieran escribirlo en el chat, Quiero creo que saber, dijo algo de WhatsApp. quiero saber si es que ahí se ve la letra E o es un 3. Es la letra E. Ya, no, ahí está bien. Ya, ahí está bien. Ahora sí. Es no phase wrap. No fase PHASE wrap. WRAP. Sin movimiento de la fase. ¿Ya? Ahora sí. Bien, qué bonito es cuando hay consultas. Ya no parece que estoy solo. A ver. Voy a compartir un ratito. Porque si ustedes han revisado el libro que les he mandado de Gili, que es prácticamente el que me voy a basar para esta clase, han visto este tipo de imágenes. Bien. Ahí como estamos viendo, están las gradientes, está el cuerpo sometido a los gradientes, en ese caso la gradiente codificadora de corte, que en ese caso es una imagen para adquirir una imagen axial, y la disposición de las demás gradientes, ¿de acuerdo? Ojo que esto es la nomenclatura que colocan para poder estudiar esta parte. Bueno, las gradientes codificadoras de corte en el plano horizontal, por así decirlo, ¿ok? En el eje vertical, ¿ok? La gradiente codificadora de fase en la parte horizontal, ¿sí? Y la gradiente codificadora de frecuencia en la parte vertical. ¿Bien? ¿Qué más nos dice el Gili? Y eso también lo vieron un poco en lo que es en la clase pasada. Lo que vieron un poco en la clase pasada. Así que vamos a, como estamos viendo todo esto, lo que es reconstrucción de la imagen, formación de la imagen propiamente dicha, vamos a ver. Bien, ya les había mencionado que para el corte se necesita una gradiente. ¿Okay? Para que se haga un corte se necesita una gradiente. Vamos a poner acá. Esta va a ser la gradiente. ¿De acuerdo? Esa va a ser la gradiente. Si necesitamos, si es que queremos hacer un corte fino, un corte delgadito, ¿ok?
vamos a emitir, recuerden que hay que emitir un pulso, ¿sí? O sea, se emite un pulso para que a su vez el cuerpo nos devuelva una onda en donde se evidencie la región que hemos mandado el pulso, ¿ok? Entonces, si mando un pulso con un ancho de banda determinado, escuchen la palabra, con un ancho de banda determinado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestro corte va a ir, que este va a ser nuestro corte. Ese va a ser el ancho del corte. Un ancho de una frecuencia a un ancho de banda determinado. ¿Ok? Y si se quiere hacer un corte más grueso, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Simplemente mandamos un ancho de banda, una frecuencia a un ancho de banda determinado y nos va a generar un corte más grueso. ¿Ok? Muy bien. Bien, esa es una de las maneras de cómo generar un corte en resonancia magnética, pero la clase pasada también les mencionaron de la fuerza de gradientes, la potencia de las gradientes. ¿Qué tiene que ver eso, la parte física, en cómo generar un corte? Pues simple. Recuerden que, como les dijo el profesor, mientras más potente la gradiente, mientras más fino pueda ser el corte, el equipo va a ser más caro. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra manera de hacer un corte. ¿Cómo así? Manteniendo, miren, vamos a mantener una misma frecuencia a un ancho de banda determinado. ¿De acuerdo? Y voy a colocar una gradiente, así. Esta gradiente. Fíjense. Donde tengo un corte X. Pero si se amplía esa gradiente, es decir, si se hace más potente esa gradiente, ¿qué va a suceder? El corte se hace más fino. Bien, esas son las dos maneras en que podemos generar un grosor de corte en resonancia magnética. Y claro, como ya les mencioné, está relacionado a las gradientes y al ancho de banda emisor. ¿Ok? Al ancho de banda emisor. Luis, me olvidé. ¿Perdón? te interrumpo. No, dime. Lo que pasa es que Andrea ha levantado la mano, me parece. Sí, claro, dime. ¿André? No, por error, pues disculpa. Sigue. Ok, listo, no te preocupes. Bien. Ahora, lo que quiero hacer es, Isma, ¿puedo dejar tareas? Sí, claro, tienes la libertad Ya. de hacerlo. No hay problema. Hay una tarea, bueno, la primera pregunta en todo caso va a ser dividida en dos, ¿ya? Es decir, me van a, para un estudio de un corte coronal de órbitas, ¿ok? Para un corte coronal de órbitas, quiero que me pongan cómo irían las gradientes. Tanto la gradiente codificadora de corte, de fase y de frecuencia. Y diciendo por qué. ¿De acuerdo? Las bases están, sobre todo por los artefactos. ¿De acuerdo? Así que para un corte coronal de órbitas. ¿De acuerdo? Esa es una.
Y bueno, y relacionada, no, yo les voy a decir, para hacer cortes oblicuos en realidad hay un juego de gradientes, ¿bien? Hay un juego de gradientes para hacer cortes oblicuos. Es decir, no necesariamente, si este es el equipo, si esta es la zona del equipo, no necesariamente tiene que estar en el isocentro, la estructura anatómica. Puede estar así, ¿ok? Siempre se prefiere, claro, tener la ortogonalidad, por así decirlo, pero se puede hacer un juego de cortes, la verdad, un juego de gradientes para generar los diferentes cortes. ¿Bien? Bien. Nuevamente voy a compartir mi pantalla. Disculpen que esté así, pero como les digo, para esta parte me gusta bastante lo que es tanto pizarra como diapositivas o imágenes. Bien. A ver. Bien. Miren que recién vamos en la primera. Interesante. A ver, ahora. Ahora vamos a ver, esperamos que ahora mi letra está un poco vieja, yo tengo que cambiarlo, disculpen chicos. Bien, bien, entonces se logra ver lo que les mostré en un inicio. Bien, les mostré, por ejemplo, acá en el equipo de General Electric, lo que nos permite es el cambio, o bueno, manipulación de la dirección de la frecuencia, como estamos observando acá. Bien, acá no se ve la otra parte, bueno. Y en el equipo de Philips, no sé si está bien. Ya, y en el equipo de Philips, ahora vamos a ver si es que acá lo puedo obtener, si es que le tomé foto correctamente. No, no le tomó foto. Bueno, eso se ve en la parte de geometría. Ya no le tomé idea de tomar la foto en la parte de geometría. Pero bueno, ahí en equipo tanto Philips como Siemens, por ejemplo, lo que te permite cambiar, lo que te permite modificar es la gradiente codificadora, la dirección de la gradiente codificadora de fase. Y General, lo que permite modificar es la gradiente codificadora de frecuencia. Nuevamente del Gili. Nuevamente del Gili. Y ahora vamos a verlo. Y ahora ya que hemos visto la parte de cómo se adquiere un corte propiamente dicho, ahora vamos a verlo en lo que se asemeja a un pentagrama. Los que han tenido la oportunidad de tocar algún instrumento musical, en algún momento han visto lo que es un pentagrama. Ese pentagrama da los pasos, los tiempos, para generar una melodía. ¿De acuerdo? Entonces, similar al pentagrama va a ser el diagrama de pulso, lo que se llama diagrama de pulso. ¿De acuerdo? Se ha mencionado en clases anteriores, se ha mencionado que los pulsos se van a emitir para generar cierto comportamiento de los protones. En este caso, voy a poner otra imagen que sea más acá está. Más representativa en todo caso. Les estaba mencionando. Se ha mencionado que los pulsos se emiten y se reciben dependiendo de lo que querramos evaluar. Bien. Y se ha ideado una manera de que se pueda leer un pulso de secuencia, de esta secuencia. Como les dije, a comparación de un pentagrama es similar. Tenemos el tiempo en el plano, en el eje
en el eje X, en este caso el tiempo, ¿ok? Y en cada línea va a representar qué es lo que actúa. En este caso, en la primera parte, en la primera línea, está la imagen de la radiofrecuencia. ¿Bien? Tenemos la radiofrecuencia. Luego tenemos GZ. ¿Qué es GZ? ¿Qué habíamos dicho que era GZ? La Gradiente de corte. Muy bien. GI, gradiente codificadora de fase. Bueno, no le había dicho que era GI y GX. GI es, también le dicen la gradiente codificadora de fase. Puede ser GP o GI. Bien, y la gradiente codificadora de frecuencias puede ser X o GF. Bien, para que puedan tener la misma nomenclatura. Y también se ve acá dónde es que se emite la señal del eco. ¿Bien? En la secuencia clásica, es decir, una secuencia spin-eco, para generar las imágenes, se había mencionado que se requiere un pulso de 90, un pulso de 180 para reenfocar esos spines que se habían desfasado, y nuevamente, pasado un tiempo de comedio, va a generar la señal, ¿de acuerdo? Y aquí, felizmente, está prácticamente bien detallado lo que es una secuencia clásica. Pulso de 90. Esto nos indica que el pulso de 90 está aplicada cuando se utiliza la gradiente codificadora de corte. Pasa un cierto tiempo T ecos medios, se emite el pulso de 180, pero se vuelve a aplicar la misma gradiente codificadora de corte. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que aplicarse este pulso de 180 al mismo corte que se ha excitado primeramente, en primera instancia. Bien, luego de un cierto tiempo ecos medios, bueno, tiempo de ecos medios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar el eco. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Pues que estoy moviendo mi puntero por la oscura. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el eco, ¿con quién está relacionado? El eco está relacionado con, fíjense, la gradiente codificadora de frecuencias. ¿De acuerdo? El eco, es decir, la señal que emite, va a estar relacionada con la gradiente codificadora de frecuencias. Ahora, ¿qué falta acá? La gradiente codificadora de fase, que en este caso está aplicada en cualquier momento, no es un tiempo exacto, entre el pulso de 90 y el pulso de 180 grados. Muy bien. Y aquí lo han hecho muy, en buenos términos lo han hecho muy grosero. La gradiente codificadora 1 aquí, el tamaño de la gradiente codificadora 1 y el tamaño de la gradiente codificadora de fase 2. ¿Por qué lo han hecho bien grosero? Porque esto significa que por cada gradiente de fase va a generar un eco, es decir, gradiente de fase, gradiente de frecuencias, eco. Otra gradiente de fase, misma gradiente de frecuencias, eco. Otra gradiente de fase, misma gradiente codificadora de ecos, genera el eco. Entonces, si se dan cuenta, para una secuencia spin-eco clásica, ¿ok? ¿Qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo único que va a variar? ¿Qué es lo único que está variando? Si hemos visto que el pulso de 90 y 180 se hace al mismo corte, que el eco... La gradiente de fase. La gradiente codificadora de fase, efectivamente. ¿Por qué? Porque se hace todo lo demás, salvo la gradiente codificadora de fase, es la que va cambiando. ¿Y cómo es que esto se puede simplificar? Así, de esta manera. Esto es lo que van a ver en una secuencia, cuando ustedes ven una secuencia, cuando ustedes lean una secuencia, van a ver esto. Que lo que va a variar, fíjense, lo que está variando aquí, lo que está variando, es la gradiente codificadora de frecuencias. De fase, ¿ok? La gradiente codificadora de fase es la que está variando
Y por cada gradiente codificador de fase, es decir, por cada pulso que se genera, al revés, por cada gradiente codificador de fase va a generar un eco, ¿de acuerdo? Por cada gradiente codificador de fase va a generar un eco. Ahora, ¿qué significa eso? Muy bien, ya les he dado lo que es prácticamente el avance. Bien, ahora vamos a ver en la pizarra. Bien. Recuerden lo anterior. Gradiente codificador de fase, gradiente codificador de frecuencia, gradiente codificador de corte. Primero, se emite el pulso de 90. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a generar un corte, perfecto. Va a generar, ponlo acá chiquito. Va a generar un corte. ¿De acuerdo? Va a generar un corte. Entonces, a diferencia de este otro corte, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué diferencia a este corte, de este corte, de este corte? 1, 2, 3. Que en el corte 1, por así decirlo, están procesando de manera más rápida. Corte 2, un poco más lento, y en el corte 3, mucho más lento. ¿Ok? Entonces, todo este bloque va a procesar de manera similar. Todo el bloque, gracias a la gradiente codificadora de corte, ¿ok? Todo este bloque, todos los protones de este bloque van a procesar de manera similar en la dirección de gradiente codificadora de corte. Vamos a utilizar ahora una matriz. Estamos poco a poco, estamos introduciendo conceptos. Vamos a generar una matriz de 3 por 3, ¿de acuerdo? Simplemente son 3 cuadros por 3 cuadros. Hemos dicho que todos los protones acá, todos los protones, están procesando igual, ¿ok? Todos los protones están procesando igual, porque todos estos protones están influenciados por la gradiente codificadora de corte, que ya los separó de los otros cortes, ¿ok? Que ya se puede diferenciar de los otros cortes. Ahora, falta lo que ya les había mencionado anteriormente, la gradiente codificadora de fase y la gradiente codificadora de frecuencias. Bien, ahora, se va a aplicar lo que les mencioné en el diseño de secuencias. ¿Qué se aplica primero? ¿Gradiente codificadora de fase o frecuencia? Fase. De fase. Vamos a aplicar primero la gradiente codificadora de fase. Bien, entonces, al aplicar una gradiente codificadora de fase, ¿qué es lo que va a pasar a todos estos protones? Así, ojo que esta gradiente afecta a este y a este. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Si los protones están procesando igual, Despacio. se van a desfasar, efectivamente. Va a generar un ligero desfase. Va a generar ahora lo que es un ligero desfase. Fíjense, voy a ver si se ve acá. Se ve, ¿verdad? Se ve la diferencia. Se ve la diferencia. ¿De acuerdo? Esta ha sido gracias a la gradiente codificadora de fase, que también es con GDY. ¿Ok? Gradiente codificadora de fase. Es decir,
De estos protones que estaban procesando de manera similar en el mismo plano, ahora se aplicó una gradiente codificadora de fase para poder distinguir en el espacio gracias a que se han desfasado ligeramente, se han desfasado, ¿ok? Estos protones han sido desfasados. Bien, ahora, ¿qué falta acá? Falta diferenciar el otro eje. Como ya les había mencionado, si ya tengo una gradiente codificadora de corte, una gradiente codificadora de fase, ahora ¿qué es lo que falta? Gradiente codificadora de Frecuencias. que se diferencia, que se pone también como GDX. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Fíjense que voy a tomar solo esta parte, ¿ok? Voy a tomar solo esta columna. Esta variación, ¿ok? Va a hacer que los protones generen un cambio en su frecuencia. Ya no van a procesar a la misma frecuencia, sino van a procesar a una frecuencia distinta. Este, por ejemplo, va a girar un poco más rápido, ¿ok? Así lo voy a poner. Este va a girar un poco más lento y este va a procesar muy lento. Sí se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces, ojo que tampoco solo se aplica a esta columna, ¿eh? Se aplica a esta columna y se aplica a esta columna también. Cosa que tanto el protón que está procesando en este cuadro va a ser distinto en fase y en frecuencia al protón que está procesando en esta región. ¿De acuerdo? Ojo que estamos hablando de manera simple de que es los protones que están en un corte que se diferencian porque se ha codificado, ¿ok? Se ha codificado con una gradiente codificadora, ahí está su nombre, de fase y frecuencias, haciendo que cada uno de ellos precese y se desfase de manera distinta a los demás. Cosa que así, gracias a esta diferencia, se puede tener la información, ojo, información de los datos de dónde se encuentran espacialmente ubicados. ¿Ok? Los datos que tienen una información de dónde espacialmente se encuentran ubicados esos protones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya que se ha diferenciado cada protón, ya se puede decir cuál es derecha, cuál es izquierda, cuál es arriba y cuál es abajo, toca decir algo de teoría. ¿Ok? Algo un poco más de teoría. Y esto se ve acá. Muy bien. Porque muchas veces alguien con el laptop. Ya está.
Si es que han leído Gili, es un poquito pesadito en el entendimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mete algo de matemática. Efectivamente no es mucha matemática la que coloca, pero sí es un poquito pesado. Lo que les he explicado ahora es lo que está escrito en el coquito de la resonancia, en el Bayer, resonancia magnética hecha fácil, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar un poco más detallado lo que viene explicado en el GIL. Y si quieren un poco más, a más profundidad, ya parte un poco más matemática, les recomiendo el libro de Castler, ¿ya? Que obviamente lo pueden ver. Y si quieren algo más, también algo más profundo, no me acuerdo de otro libro. Isma, ¿te acuerdas del libro gordote que parece enciclopedia, que parece Biblia? En resonancia. No, pero lo averiguamos y se los decimos. Le damos el nombre. Sí, hay un Stark. libro. ¿Cómo? Stark. El Stark, efectivamente, el Stark. Con ese libro ya es, si quieren volar bastante. Bueno, sí que vamos a ir poco a poco. Ya entendieron cómo es que se diferencian esas de manera espacial, cómo se va a diferenciar esos protones. Bien, y ahora vamos a hablar un poco más de lo que son los pulsos de gradiente. Bien, ya se ha colocado la gradiente codificadora de corte, ¿ok? Y esto de acá, que significa gradiente codificadora de fase, quiere decir que se va a aplicar un pulso, por así decirlo, un pulso de gradiente, y luego de ello, para generar el eco, que ya les había mencionado, se aplica una gradiente codificadora de frecuencias. Pero en la gradiente codificadora de frecuencias hay algo un poco más que saber. ¿Por qué la gradiente codificadora de frecuencias es negativa y es positiva? Porque recuerden que esta gradiente codificadora de fase forzosamente va a modificar, ¿ok? Se va a modificar la manera en que están procesando los protones. Entonces, si se le aplica una gradiente que modifica su frecuencia, ¿ok? Así como se utiliza el pulso de 180 grados para reenfocar los spines, se utiliza la gradiente bipolar, como estamos viendo acá, se utiliza la gradiente bipolar para reenfocar justamente esos spins, para que no se pierda esa información, ¿ok? Para que el desfase que ha generado por el cambio de frecuencias no se sume al desfase generado por esta gradiente codificadora de fase, ¿de acuerdo? Forzosamente, un cambio en la frecuencia genera un cambio de fase, un ligero, pero que se puede medir. Entonces, para que este desfase no perjudique al que ya se ha colocado, se coloca una gradiente en contra, o sea, una gradiente bipolar, en este caso, primero negativa y luego positiva. ¿Para qué? Para que no se pierda esa información. Ahora, en la gradiente codificadora de frecuencias, también hay otro concepto, lo que se llama la gradiente read out, es decir, la gradiente de lectura. Si se dan cuenta, esta gradiente codificadora, el primer lóbulo de la gradiente codificadora de frecuencias, va a generar que, la segunda gradiente codificadora de frecuencias, ¿ok? El segundo lóbulo de la gradiente codificadora de frecuencias, va a generar que ese desfase, que no se pierda ese desfase, o sea, mejor no se pierda, sino que ese desfase no perjudique a la ganancia de la señal,
Al contrario, le va a hacer que gane esa señal. ¿Ok? Entonces, para que esta señal se maximice, se utiliza un otro lóbulo similar a su gradiente contigua. ¿Ok? Un lóbulo similar a su gradiente contigua. Lo que se llama la gradiente de lectura o la gradiente readout, que también es conocida por estar dentro de la gradiente codificadora de frecuencias. Si ven cómo está relacionado con el eco, la gradiente codificadora de refase, ¿ok? La gradiente codificadora de refase es la que se encarga de lo que es ganar un poco la señal. Y simplemente la gradiente readout es la que se encarga de mantener hasta que esa señal culmine. ¿Bien? Bien, entonces nuevamente vamos al diseño de la secuencia. Tenemos el pulso de radiofrecuencia, que en este caso pues, en el caso de Spineco es de 90 grados, que excita a la región anatómica explorar. Se utiliza una gradiente codificadora de fase, ¿ok? Y luego de aplicar la gradiente codificadora de frecuencias, que es bilobulada, nos va a generar el eco de señal. Una nueva gradiente codificadora de fase nos genera otra señal. Una nueva gradiente codificadora de fase nos genera otra señal. ¿Ok? Si se dan cuenta, las señales, la forma de las señales son distintas, dependiendo de la fuerza, de la amplitud de la gradiente codificadora de fase. A una gradiente codificadora de fase mayor, vemos que la amplitud de la señal es menor. A una gradiente codificadora de fase menor, vemos que la señal, el eco generado, la amplitud del eco generado es mayor. Esto es importante porque esto de acá es cómo se va a distribuir en el espacio. Bien. Bien, nuevamente lo que ya les había mencionado, la gradiente codificadora de fase, en este caso con varias líneas, la gradiente codificadora de frecuencia con su gradiente bilobulada y la gradiente llamada readout, en donde genera el eco de señal. Bien, esto ya lo vimos, también ya lo vimos. Bien, y quiero saber si hasta ahí hay alguna duda. Hasta ahí. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿O es que se me dio el internet y no hay nadie? Bueno, chicos, si tienen alguna consulta de momento para que la puedan hacer al profesor, por favor, pueden abrir sus micrófonos y hacerla. Sí, porque de aquí vamos a una pequeña pausita, Isna, y continuamos ya con el espacio. Perfecto, muy bien. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces, Isna, y continuamos con el espacio, ¿de acuerdo? ¿De cuánto sería, Luis? 5 minutos, voy a tomar agua nomás. Perfecto, está bien. Ya. Bueno, chicos, entonces hacemos una pausa de 5 minutos, por favor, para poder continuar la clase, ¿ya? No vayan a demorar, sean puntuales, ¿ya? Para poder tener tiempo de desarrollar todo lo que resta, ¿ok?